Claro que sí está conectada, hermana Ana también. Entonces vamos al capítulo 6. El capítulo 6 de Apocalipsis nos introduce a un tema que siempre ha generado pues algo de inquietud, ¿no? Porque tiene que ver con los sellos, los 4 jinetes del Apocalipsis, los 4 caballos, pero resulta que hay 4 caballos y hay 3 eventos adicionales que no tienen que ver con caballos ni nada de estas cosas. Vamos a analizar de qué se trata. Dice, y miré cuando el Cordero, que sabemos que es el mismo león, ¿verdad? El Cordero es el mismo león de la tribu Judá. Cuando el Cordero, que es el único digno en los cielos y en la tierra de abrir los sellos, ¿verdad? Abrió uno de los sellos, oía uno de los 4 seres vivientes, ¿verdad? Que son los representantes del campamento de Israel, diciendo con una voz de trueno, ven y ve. Y miré, y aquí un caballo blanco, ¿ok? Y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso y para vencer. O sea, vamos a detenernos allí y vamos a recuperar entonces ese trasfondo del lenguaje apocalíptico que aquí alcanzamos a mencionar. Vamos a ver, el caballo en la Biblia, sus en hebreo, significa o representa guerra, ¿de acuerdo? Guerra como tal, confrontación. Pero ahora viene el tema interesante. Es blanco. El color blanco en hebreo es labán, ¿ya? Labán, blanco. Y en este caso, vamos a poner aquí caballo. Y el blanco está ligado sin duda alguna con la paz. Esto no es una idea occidental, siempre ha sido así en el mundo hebreo, ¿no? Acuérdense que inclusive en el Yom Kippurim se decía que el trapo que se colocaba en el templo era rojo y luego se volvía blanco cuando se efectuaba ya la totalidad del servicio. Así que el profeta Isaías también dice, si vuestros pecados fuesen rojos como la grana, serán emblanquecidos, ¿verdad? Si fuesen como el carmesí, serán puestos como la lana, como la nieve, etc. Entonces siempre ha habido la transición del rojo hacia el blanco, y el blanco indica pureza, indica cero mancha, indica simplemente ausencia de una deuda pendiente. Y en este caso estamos hablando de paz. Y cuando hablamos aquí de paz, en hebreo decimos shalom, y shalom tiene que ver con que estás a paz y salvo, es decir, tienes tu deuda pagada. No hay confrontación, por eso no hay confrontación, no deuda pendiente. Entonces estamos hablando de un caballo pacífico, o sea, de una guerra pacífica, de un jinete que montaba este caballo y que vino fue a hacer paz. ¿Ya? Entonces vamos a ubicarnos en el contexto. Siguiendo a Malvin, que es uno de los grandes comentaristas de los pocos que hay acerca de los profetas, me llevé una grata coincidencia en lo que había alcanzado a ver por la escritura y lo que él decía, como un comentarista de los más veteranos de Israel, del siglo XVIII aproximadamente. Y entonces veíamos, ¿verdad?, que en este caso el único rey que llegó a Israel, que venía haciendo guerra y que con Israel hizo la paz, fue Alejandro Magno. ¿Me explico? Alejandro Magno. Cuando él llegó, fíjense que esto ustedes lo pueden verificar en Antigüedades de los Judíos y en Guerra de los Judíos, de Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un escritor judío de la época, nace en el año 37 después de Cristo, estuvo presente en la sazón de todos los eventos del Nuevo Testamento. Así que él nos ofrece también una información muy interesante de qué se vivía en esa época. El asunto es que, por ejemplo, Alejandro Magno, cuando decide salir de Macedonia a conquistar el mundo, salió venciendo y para vencer. Fue imbatible en todos sus combates. Él tenía presupuestado llegar a invadir a Israel, pero según cuenta la misma historia, y Flavio Josefo lo dice así, que era algo que se decía cuando él estaba vivo. Alejandro Magno tuvo un sueño, y en ese sueño, en una de sus campañas, él vio a un personaje con una indumentaria muy particular, y ese personaje le dijo: aquí no vas a hacer guerra, pasa de largo. Y total, que él tuvo ese sueño y lo tuvo como si nada. Dice el relato histórico, y que la verdad, la evidencia histórica también lo puede reflejar así,
es que cuando Alejandro Magno llegó a la tierra de Israel, cuando ya va llegando, el sumo sacerdote, que en ese momento era Alejandro, tenía miedo, ¿no? Tenía miedo con toda la ciudad. Uy, viene el gran emperador Alejandro Magno, nos van aquí a aplastar. Y dice que Dios le dio un sueño y le dijo en el sueño: vístete con tus vestimentas de sacerdocio, las vestimentas de oro, y dile a todo el pueblo que se ponga sus vestidos blancos y que salgan a recibir al emperador, que él no va a destruir la ciudad. Y resulta que coincidencialmente el sumo sacerdote hace eso, y Alejandro Magno viene, y cuando ve al sumo sacerdote Shimon HaTzadik, que también pues era de la época, dicen que se postró delante de él. ¿Ya? Dicen que se postró delante de él y le dijo: usted es la persona que yo vi en sueños. ¿Ya? Y efectivamente ese acto de haber salido el sumo sacerdote y haber salido Alejandro Magno al encuentro produjo que la tierra de Israel quedase exenta hasta de tributos durante todo el imperio de Alejandro Magno, que a pesar que fueron 10 años, pero fueron 10 años de paz, que no hubo ninguna confrontación. Ya el problema va a venir ahora con el caballo rojo, porque resulta que se muere Alejandro Magno y sus 4 generales se reparten el reino, ¿verdad? Quedan los Ptolomeos, los Seleucidas y luego los del occidente, y ahí es donde empiezan los problemas para el pueblo de Judá. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un caballo y un jinete que salen blanco y salen venciendo y para vencer, pero no hubo guerra contra Israel. Eso, según la historia, empieza refiriéndose a Alejandro Magno, no a ningún otro, sino a él. ¿De acuerdo? Porque fue el único que salió venciendo para vencer, conquistó reinos, destruyó a los persas, conquistó a todo, hasta la India, y sin embargo a Israel no le hizo daño. Y eso, repito, está basado en los comentarios de Maldín, en los comentarios de Flavio Josefo y en los comentarios inclusive del Talmud de Babilonia, en el Tratado Megilá, donde menciona efectivamente que este caballo blanco, que vamos a verlo ahora en Zacarías, porque tenemos que leer Zacarías para que hagamos un poquito de contexto, tiene que ver con este rey. Vamos a ver, Zacarías es de la época del regreso de Babilonia y efectivamente vivió, pudiéramos decir, unos 200 años en cifras redondas antes de venir Alejandro Magno. Vamos a dirigirnos entonces a Zacarías capítulo 1 y luego al capítulo 8, porque allí se manifiestan también los caballos. El tema de los caballos es recurrente aquí. Vamos a ver, Zacarías capítulo 1, dice: en el mes octavo, en el año segundo de Darío, que era rey de los persas, fue palabra de Hashem a Zacarías el profeta, hijo de Berejía, hijo de Iddo, diciendo: se enojó Hashem con ira contra vuestros padres. Los dirás así: así ha dicho Hashem de los ejércitos, vuélvanse a mí, dice Hashem de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Hashem. No sean como vuestros padres, a los cuales dieron voces los primeros profetas, etc. Ahora vamos a ir al versículo 7. Dice: a los 24 del mes 11, que es el mes de Shvat, en el año segundo de Darío, fue palabra de Hashem a Zacarías el profeta, hijo de Berejía, hijo de Iddo, diciendo: vi de noche. La noche en hebreo simboliza la angustia. ¿Ya? Angustia. La noche es una palabra psicológica para asociar angustia. Vi en la noche, o sea, en tiempos de angustia, ¿ya? Y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo rojo, ¿ya? El cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él caballos bermejos, overos y blancos. Vamos a explicar de qué se trata. Este caballo rojo, que ahí traducen bermejo, eso es lo que pasa a veces con el lenguaje bíblico, pone unas palabras desconocidas, ¿no? El bermejo no es una palabra que solemos usar en castellano. Ponga rojo y ya, porque en hebreo dice rojo. Bermejo. Le cuesta trabajo poner rojo, ¿sí o no? Este caballo rojo, que el rojo simboliza muerte, simboliza sangre, ¿verdad? Está representando aquí en este momento a lo que hicieron los caldeos, los babilonios, ¿ya? Y dice que este era de noche,
Ojo, era de noche, angustia, y salió un varón cabalgando un caballo rojo. Caballo, guerra, rojo, sangre. O sea que era una confrontación bélica mortal. ¿De acuerdo? Y de noche, es decir, en tiempo de angustia. Y eso fue lo que pasó con la destrucción del templo por parte de los babilonios, los caldeos. Pero después de él, ¿qué pasó? Dice que estaba entre los mirtos que había en la hondura. Los mirtos. La palabra en hebreo Hadass o Hadassim es el mismo nombre de la reina Esther, Hadassah. ¿Se acuerdan? Y la Metzulá es el mismo nombre que aparece en el cántico de Moisés para referirse a la profundidad del mar. Entonces los mirtos en la profundidad del mar se está refiriendo al remanente justo en tiempos de angustia. ¿Ya? Es un lenguaje absolutamente figurado. Es poético esto, metafórico. Los mirtos en la profundidad del mar. Tú dices, pero los mirtos no crecen en el fondo del mar. Los mirtos son plantas terrestres, de flores, muy lindas y todo. ¿Ya? ¿Qué hace un mirto en el fondo del mar? ¿Ya? Es lenguaje figurado, es lenguaje metafórico, poético, es metalenguaje, ¿verdad? Entonces dice que este varón que cabalgaba sobre un caballo rojo, cabalgaba entre los mirtos que estaban en la hondura, ¿ya? En la profundidad. ¿Pero ese verso cuál es? Estamos en el 8, Zacarías 1:8, ¿ya? El cual está entre los mirtos, y detrás de él, o sea, después de él, después de Babilonia, vendrían ¿qué? Otros caballos bermejos, unos que estaban ya pisqueados, y por último uno blanco. ¿Se dan cuenta? Después de los caldeos vinieron los persas, que les gustaba más o menos la guerra y a veces la paz, y finalmente vino Alejandro Magno, que es el caballo blanco, que trajo paz definitiva. ¿Se dan cuenta de la evolución? Los caldeos, caballo rojo. Los caballos que mencionan aquí como esta palabra tan extraña que ponen overos. Yo nunca había escuchado esa palabra en castellano. No sé si allá en los países de los hermanos exista esa palabra, overos. ¿Ya? Cuando vamos al texto hebreo, vamos a buscarlo acá en Zacarías, vamos a encontrar, si mal no recuerdo, la palabra que sale allí es srukim. Vamos a buscarlo acá, para salir de duda. Sí, aquí está, srukim, así es. Palabra srukim. Entonces le preguntaban, Rashi no sabía qué color es ese. Rashi, que es uno de los famosos comentaristas de la Biblia, y Rashi dice en su comentario, no sé qué color es ese. ¿Ya? Malvin, que vino como 400 años después de Rashi, Malvin sí sabía. Malvin dijo, el srukim se le llama a los caballos que son combinados, que tienen fondo blanco y pizcas rojas. O sea, un caballo manchado, estilo leopardo. ¿Ya? Es decir, que es un caballo que tiene blanco y rojo a la vez. Eso es lo que se llama sorek. ¿Ya? Y como referencia les traigo también lo que dice el Talmud de Babilonia en las Megilá, que citando a Génesis 49:10, vamos a leerlo, allí aparece una referencia a lo que es el color del sorek, o la sroká o srukim. Vamos a leerlo. Por ejemplo, aquí se relaciona, vamos a leer el 49, dice aquí en el 10, 11 al 12, perdón. Dice, atando su pollino a la vid, a la cepa, el hijo de su asna. La palabra cepa que aparece aquí es sorek, y de aquí, de ese verbo, deriva la palabra saruk, y de ahí srukim. Esto es lingüístico, hermano. Aquí ya hay que hacer ese escalamiento lingüístico. Lo que aquí han traducido como overo, que aquí creo que nadie sabe qué es eso. Ni yo lo sé qué es en castellano, overo. Tendría ganas de buscarlo en internet. Overo, ¿qué es eso? No sé. Pero en hebreo sí sé que dice saruk. ¿Y qué es saruk? Saruk viene de sorek, que es la cepa, es el color de la uva que está volviéndose de verde a... que está madurando. ¿Ya? Está pisqueada. Aquí decimos pisqueado. ¿De acuerdo?
Entonces vino un caballo rojo, luego otros caballos rojos, luego uno Saruk y luego uno Labán. Tienen culpa que tienen pelo rojo y blanco, o velo. Ahí dice, bueno, fíjate tú. Ahí traduce, ¿verdad? Bueno, Formado por pelo blanco y rojo. es correcto. O sea que es una buena traducción, una buena palabra. Hay que incorporarla a nuestro léxico. Overo. Tiene pelos rojos y blancos. O sea que equivale muy bien a la palabra Saruk que estamos hablando aquí. ¿Se dan cuenta? Así es. ¿Ya? Entonces, tenemos un caballo rojo, significa muerte, destrucción en la noche. Luego viene un Saruk, que está pisqueado, y luego uno blanco. O sea que el caballo se está destiñendo. La guerra está pasando de ser cruel y mortal a ser pacífica. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel, no para otros pueblos. ¿Ok? Por eso hemos de entender también aquí que, y esto es algo que causa un poco de dualidad, ahí dice, sí, en mi país se dice overo, Pastor Andrea, qué bueno, aquí ya sacamos el significado. Resulta que la palabra haaretz en hebreo, haaretz, se pronuncia haaretz, significa literalmente la tierra. El dilema del exégeta, cuando lee la Biblia, es determinar a qué se está refiriendo. Si al mundo entero o a la tierra de Israel. Fíjense que uno de los periódicos de mayor difusión en Israel se llama Haaretz. Significa la tierra, pero ¿a qué es Israel? La tierra, entiéndase, Israel. No es el planeta. ¿Ya? Y eso es fundamental que lo vayamos graduando allí milimétricamente. ¿En qué momento la profecía se está refiriendo al mundo entero o en qué momento la profecía se está refiriendo específicamente a Israel? En este caso, lo que vamos a revisar aquí, todo indica que tiene que ver específicamente con Israel y no con el mundo entero. ¿Ya? Por ejemplo, eso de decir que estaba cabalgando entre los mirtos en las profundidades, eso no aplica para las naciones del mundo, eso aplica solo para Israel. Claro, ¿ya? Entonces, bien, ya hemos entendido la visión de Zacarías así en esencia, ¿ya? El problema, repito, el punto que haría falta allí, para cualquiera que lo lee, es saber que se está refiriendo a la transición desde Nabucodonosor hasta Alejandro Magno. Entonces, lo que vamos a ver en Apocalipsis, ahora vamos a leer de todas maneras Zacarías capítulo 8, pero lo que vamos a ver en Apocalipsis es que empieza con un caballo blanco, luego uno rojo, luego uno negro y luego uno amarillo. Pero ahorita les tengo un dato sobre los colores también, que esa es otra cosa. ¿Ya? Esa es otra cosa. ¿Estamos ubicados, sí? Está sencillo, ¿no? Nivel infantil, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Ah? Bien. Vamos a Zacarías otra vez. Está a nivel infantil, jardín infantil. Bueno, entonces ya saben, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí porque ahí sigue luego explicando. El profeta pregunta quiénes son estos, van a cabalgar, y da una gran profecía. Mira, yo me quedé leyendo, estudiando desde el capítulo 1 y terminé llegando hasta el 5. Todo esto es casi una sola visión. Capítulo 2, 3 y 4 de Zacarías va hablando de lo mismo. Entonces tú tienes que tener el hilo de quién es quién ahí en la historia que él está narrando y cómo se proyecta eso en el escenario de Israel. ¿Ok? Porque los profetas hablaron en su mayoría para Israel. ¿Ok?